¿Qué tal, Jorge? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te Qué va? gusto verte, ¿eh? Igualmente. Pues ya sabes, yo siempre con estos temas fíjate que la otra vez estaba con un grupo de jóvenes y estábamos hablando acerca de, pues, que iban a estudiar y que por qué era importante la educación, porque, pues, tú sabes que hay personas que hacen videos donde dicen que la educación, pues, que no importa, que Sí. no importa si estudias o no, que siempre puedes emprender. Entonces, bueno, yo ahorita a mi edad, pues, estoy estudiando comunicaciones. Bueno, pues estás muy joven todavía. Claro, ¿no? pero digo, ya a esa edad de los 18 que empiezas, ¿no? Claro. A estudiar en la universidad y eso, entonces, a mí me gustaría un poquito que habláramos acerca de lo que es la educación. ¿Qué es la educación, Muy bien. Jorge? Bueno, la educación es prácticamente pasar junto a una persona y decirle buenos días, buenas tardes, buenas noches. No, la educación, en términos generales, es un proceso que tiene que ver con el desarrollo de habilidades y de conocimiento y de técnicas para desarrollar el conocimiento, es decir, para adquirir conocimiento y para que a través de ese conocimiento puedas utilizarlo en favor de ti y de los que te rodean. Ah, muy bien. ¿Y por qué es importante estudiar formalmente? ¿Por qué es importante la formación de un joven? Y yo he visto la diferencia cuando alguien no estudia en la universidad y alguien que sí estudia en la universidad. ¿Cuál es la diferencia en hacerlo formalmente? Bueno, aquí podríamos empezar desde algo muy general y decir que la educación formal es aquella que se hace en un aula, que surgió desde hace muchísimos años, es una herencia prusiana, claro, en la que a las personas que trabajaban en las fábricas o a las personas que trabajaban o que querían, digamos, los grandes imperios o los reyes, que las personas se perfeccionaran en habilidades, muy bien, pues desarrollaron el concepto de la escuela, de las aulas, y fue evolucionando. Entonces se le conoce como educación formal porque se hace basada en un programa académico, es decir, en un plan de estudios. Y ese plan de estudios está desarrollado acorde a la edad, en el momento en el que tú te involucras en la educación formal, que viene desde, pues vamos a ponerlo desde la preescolar, que es cuando eres niño y aprendes a desarrollar habilidades, a socializar, aprendes a desarrollar habilidades motrices, empiezas a descubrir y empiezas entonces en un proceso de crecimiento y desarrollo acorde a esa edad. Después pasas a un nivel que es la educación primaria, donde aprendes las ciencias básicas, las matemáticas, el español en el caso de nosotros, que es nuestro idioma, las ciencias sociales, las ciencias naturales y algunas otras áreas como civismo, ¿no? Entonces, pero todo está basado en un programa académico, en un plan de estudios diseñado acorde a la cultura, acorde a la idiosincrasia de cada cultura y que sigue de manera sistemática y gradual un proceso de aprendizaje, porque de acuerdo a la edad vamos desarrollando y vamos madurando ciertas habilidades y ciertos procesos, y de acuerdo a esos procesos que ya previamente se estudiaron, para eso ha existido muchos estudiosos, educadores o pedagogos, filósofos o psicólogos que saben cuáles son las etapas más importantes para determinado tipo de aprendizajes. Claro. Y de hecho hay corrientes muy marcadas de ciertas pautas de aprendizaje. Entonces después entras a la educación secundaria, donde ya empiezas a involucrarte con una educación más especializada en ciertos temas, digamos, te profundizas más en ciertos temas, y de ahí pasas a la educación preparatoria, que es la que te va a preparar a través de una cultura general y a través de procesos en los que tú vas a descubrir cuáles son tus habilidades, cuáles van a ser tus capacidades y tus mejores tus mejores recursos para poderlos emplear, y entonces ahí se diversifica en diferentes ramas o áreas, que son las áreas de las ciencias biológicas, las áreas sociales, las áreas de las matemáticas o las artes o humanidades. Entonces, acorde a cada una de las habilidades que tú vas desarrollando, pues escogemos como una cuestión empírica la formación vocacional, que de hecho en las escuelas existe, pero a veces no es muy bien llevada porque carece de todos los elementos para que el individuo encuentre qué quiere estudiar.
Claro, que eso es bien complicado porque el joven sale a los 18 años más o menos de la preparatoria. Aquí en nuestro país. Sí. Aquí en nuestro país y bueno, y en algunos otros países que es diferente, pero bueno, el joven no sabe qué quiere estudiar y sobre todo en México no sabe las competencias que tiene. Así es. Porque en otros países ven las competencias desde que estás en preescolar. Sí, claro, por supuesto. Que se llama diferente, pero bueno, desde muy pequeños se dan cuenta qué habilidades tiene un niño, cómo las va desarrollando y las va desarrollando mucho mejor, como lo que hablábamos acerca de las inteligencias, ¿no? Que las vamos desarrollando. Entonces, cuando tienen una situación así de que deben de elegir una carrera, a mí me ha tocado muchos jóvenes que ya al final deciden estar 1 o 2 años en la universidad y deciden que la carrera que estaban, pues no era la que les gustaba. Sí, desafortunadamente. Entonces, ¿no? ¿Cómo hacer para que uno encontrara esa parte? ¿Tú sabrás? Pues mira, esa es la pregunta del millón, ¿no? Yo creo que todos tenemos que vivir ese proceso de formación y dependiendo de qué tipo de formación hayas tenido desde los primeros inicios de vida. Se dice que durante los primeros 5 a los 10 años de vida son muy importantes para que entonces tu formación posterior sea de calidad. Si tú tuviste una deficiencia en los primeros años de vida y en los que tuviste acceso a educación formal que no reunía todos esos elementos para que tú puedas desarrollar más adelante, pues no son personas que les cuesta más trabajo adecuarse o encontrar una verdadera vocación. Claro. Entonces, en esos primeros años es cuando definimos. Entonces, pienso que ahí es donde debemos ponerle atención a los niños que empiezan en esa formación, en esas edades tempranas, y de acuerdo a los niveles de desarrollo o madurez que tenga cada uno de los niños, porque no todos maduran al mismo tiempo. Las niñas maduran un poquito más rápido que los hombres, y bueno, y si hablamos de niños con diferentes habilidades y competencias, porque hay niños con diferentes características, ¿no? Niños más avanzados que otros, o más maduros, por decirlo en algunos aspectos que otros, pues van encontrando esas habilidades, y tiene que ver mucho también el apoyo que se dé al interior de la casa. Si los papás no se sientan con los hijos a preguntarles qué es lo que les gusta y descubren qué tipo de talentos o habilidades tienen, pues va a ser un poquito más complicado. Entonces, esto una serie de requisitos que se deben hacer y muchos elementos donde se contribuye pues desde la familia, los papás, el medio ambiente, el lugar donde se desarrollan los niños, que es muy importante también su medio ambiente. No es lo mismo un niño que crece en una zona rural a que crece en una zona urbana, y pues también el tipo de escuela al que van a acudir. El tipo de maestros que van a tener y sobre todo los programas académicos. Claro. Y he visto también que hay personas que, jóvenes y personas que les gusta mucho la escuela, como que se les da la escuela, no que les guste mucho la escuela, se les facilita, más la escuela que a otros jóvenes. Entonces, estos jóvenes pues se quedan un poco como frustrados porque no pueden, porque vivimos en una sociedad donde estás catalogado por una calificación. Desafortunadamente las evaluaciones, ¿no? Exactamente, porque al final te dice tu hijo, ¿sabes qué? Pues ya no quiero ser, no sé, dentista, y entonces el papá, la mamá se frustra y dice, ¿cómo vas a perder un año? No puedes perderlo. Hay jóvenes que dicen que se van a tomar su año sabático. Sí, he escuchado, hay unos que se toman hasta 3 o 4 años sabáticos, conozco varios por ahí. Entonces, esa parte está también importante porque debemos dejar al joven que pues realmente sepa lo que quiere, pero para no llegar a eso, yo creo que debemos en casa ver realmente la educación que lo hacemos, ¿no? Casi todos los papás estamos como que siempre trabajando, ganando dinero, el papá no se da cuenta de eso, y hay, como decíamos, niños con altas capacidades para el estudio y otros con alta capacidad para ser emprendedades y empresarios. Y otros con altas capacidades para el deporte, y otros con altas capacidades para no hacer nada también, ¿no? Bueno, sí, eso les da más así. En esos hay que poner mucha atención y hay que observar por qué hay una deserción escolar, ¿no? Por qué no llevan a término la escuela, qué es lo que les está afectando. Muchas veces se requiere de la ayuda multidisciplinar, algún psicólogo, quizás alguna pauta, algún comportamiento, bullying, tipos de actividades o algún problema que están pasando al interior de la familia, pues a veces o muchas veces no les permite adaptarse al entorno que es la escuela, o las exigencias de la escuela cuando no son congruentes con el niño, o con el joven o con el adulto también, ¿no? Porque veíamos que en México en cada país hay un sistema de educación diferente. Así es. Entonces, por ejemplo, en los países nórdicos, Finlandia, que
últimamente, o que hace algunos años ocupó los primeros lugares, porque ahora China, Japón está ocupando también uno de los primeros lugares en educación. Ajá. Tenía que ver mucho con esas exigencias y con esos sistemas de evaluación. Los niños entran a la escuela ya más grandes, no los adelantan, ni me parece que los primeros 7 años de vida están en su casa. Pero en su casa no están viendo la tele, ni están jugando solamente, sino que también tienen actividades que los papás les ponen, o que los mismos programas educativos les ponen para que lo hagan en casa, ¿no? Entonces, tiene que ver, hay muchísimos elementos y muchísimas variables que permiten que un joven pueda reencontrarse con lo que busca. A veces es inconsistente que un joven esté estudiando una carrera como biólogo marino y vive en un lugar donde ni siquiera existe un litoral, un mar, un río. Entonces, debes de buscar una carrera donde también puedas tener las prácticas suficientes y que puedas tener el acercamiento para poder involucrarte toda vez que estés estudiando, porque es muy curioso que una vez que salen de la carrera dicen, pues voy a ver si encuentro trabajo. No, hombre, pues ni siquiera se involucraron nunca con una actividad que tenga que ver con su trabajo, y por eso ponen el servicio social. Muy bien. Que es muy importante, es un año de servicio que se da después de que terminas la carrera, que le das al gobierno, que das a alguna institución, pero que sirve también para que tengas una finalización de formación y te encuentres con las labores que vas a enfrentar como un profesionista. Sí, así es. Y bueno, ¿y tú qué opinas de la educación pues la que estamos viviendo ahorita en México, por ejemplo? ¿Cómo es la educación? Yo, para mí, pues como tenía dislexia y soy un poco distraída y creativa, pues sí me aburrió un poco la escuela, sí me iba y no ponía atención a las clases, entonces tenía ahí como un problema, luego no entendía bien las letras, etcétera, pero veía compañeros que eran excelentes, excelentes estudiantes, entendían todo, participaban, pero siempre nos sentaban como en el mismo lugar a todos, como que siempre los mismos compañeros, y no había esta parte creativa que le hacía falta a personas como yo. Sí, pues tiene que ver mucho el maestro, que sea un maestro con vocación, que sean personas que estén preparadas y personas que puedan enfrentar situaciones como niños con algunas dificultades para aprender, y que muchas veces pues hay que detectarlos para poderlos ayudar. No es que no puedan aprender o que no quieran aprender, es que se les dificulta. En el caso de una persona con dislexia que cambia las palabras y que le cuesta trabajo leer y por lo tanto le cuesta trabajo escribir y hasta hablar, pronunciar las palabras, pues es necesario que haya maestros competentes que puedan guiar favorablemente a estos jóvenes a que puedan aprender, porque desarrollan otras habilidades, son habilidades auditivas, habilidades visuales, y se aprende de muchas maneras. No todos aprendemos de la misma manera. Ahí, con el concepto de las inteligencias múltiples, o el modelo de inteligencias múltiples, pues todos tenemos diferentes habilidades, pero unas más desarrolladas que otras. Sí, ¿no? Claro. Y sí es muy importante que cuando un niño, lo que tú decías, que la educación se socializa, el aprendizaje se socializa, es muy importante, porque muchas veces viene tu hijo, te platica algo y tú dices, se está contando tonterías, ¿no? Y no le pones atención, y muchas veces nos hace falta socializar esa parte de... Hay una parte que se llama que para que el conocimiento sea significativo, tiene que socializarle. Es exactamente lo que tú estás diciendo. Una vez que lo aprendimos o que lo escuchamos en la escuela, pues hay que llevarlo a la práctica y comentarlo con otras personas, o ponerlo en práctica los conocimientos, porque hay muchos conocimientos que son conocimientos bancarios, conocimientos que guardamos y nunca los ocupamos. Entonces, para que el conocimiento sea significativo y el aprendizaje cumpla con los objetivos, pues es socializarlo y ponerlo en práctica. Sí, claro, porque si no lo hacemos así, se nos olvida, ya no lo hacemos como... Y entonces, y también hay gente que se le queda como tú, todas las cosas como muy, lo que lee y todo, y que esa parte la socializas, que cómo es la manera que tú estudias, cómo es la manera que tú aprendes. ¿Verdad? Tuve que desarrollar estas competencias, no se dieron de la noche a la mañana. No, ya sé. Son competencias que fui desarrollando. Claro. Y que te vas dando cuenta que tienes a lo mejor facilidad para escuchar algo, y que después de un buen rato al otro día lo sigues recordando. Claro. Entonces ahí debes identificar que tienes buena memoria, quiere decir que tienes una buena
retentiva, buena retención. Muy buena retentiva. Y pues lo que importante también es qué hacemos con ese conocimiento. Ese conocimiento lo metes a la máquina, que es la máquina del cerebro, y lo procesa, lo analiza, lo va a discriminar, es decir, va a obtener la parte más importante, la idea principal de ese conocimiento, y lo va a desarrollar. Es como lo vas a desmenuzar, y entonces vas a saber qué utilizar. Qué parte importante de eso que aprendiste lo vas a utilizar. Te decía yo cuando me dijiste, oye, ¿cómo le haces para que se te quede todo? Bueno, pues lo que hago es ver primero el título del tema que vamos a hablar. Si vas a hablar del tema, por ejemplo, de la globalización, bueno, pues qué significa la globalización y bajo qué contexto vamos a hablar sobre la globalización. Después siempre hay un seguimiento, entonces hay una parte que tiene que ver como una introducción, donde se habla de la globalización en términos generales y se hace como un recorrido histórico. ¿Cuándo surgió el concepto de globalización? ¿Cuál es la importancia de la globalización? ¿Para qué sirve la globalización? Etcétera, etcétera. Y después, pues las palabras que no conozcas tienes que averiguarlas. Hay que buscar en el diccionario, hay que buscar las palabras ahora en la Google, que le preguntamos algo y nos da la respuesta. O hay que preguntar, realmente indagar qué significa. Entonces, esos son elementos muy importantes y no aprender de memoria. Claro. Y es muy importante también con quién te juntas, ¿no? Porque a veces pues nos juntamos con personas que nos aportan grandes cosas y que educación y que aprendemos muchas cosas de esa persona, y hay otras personas que no nos aportan nada. Generalmente, si tú quieres aprender de cosas importantes, júntate con gente inteligente, gente que le guste estudiar, gente que le guste leer, gente que esté interesada en temas de importancia, pero sobre todo gente que tenga la experiencia en el tema que tú quieres saber. Si quieres saber del tema de la guerra, bueno, pues júntate con alguien que haya participado por lo menos en alguna guerra, o júntate con alguien que de manera indirecta haya estado relacionado con ese tema. Si quieres saber del conocimiento del comercio, bueno, pues gente que se dedica a la empresa, gente que se dedica a las finanzas. Entonces, siempre, y un consejo, pues juntarte con gente más inteligente que tú. Siempre busca gente más inteligente que tú. Porque fíjate que lo que pasa es que a lo mejor te juntas con un grupo de personas que uno habla muy bonito y sabe mucho, pero realmente no sabes si la información que te está dando es la correcta. Muchas veces a mí me han dado información y cuando yo la digo, dice, así no se dice, o esa no es la palabra correcta, ¿no? Y tú creyendo que, porque alguien que según tú creías, y sobre todo cuando eres joven, pues te impresiona hablando, habla muy bonito, y por eso tú decías que cuando uno diga algo tiene uno que mencionar al autor o la persona que lo descubrió. Sí, por supuesto. Ya si tú vas avanzando, digamos que una vez que terminaste la licenciatura y te dedicas a trabajar y después te interesa abundar o crecer más en cuanto a conocimientos, pues están las alternativas de hacer los posgrados. Así es. El posgrado, pues es como el nombre lo indica, es un grado más académico después de una licenciatura, que puede ser una especialidad, puede ser un diplomado, una maestría y hasta un doctorado. Existen postdoctorados también. Entonces, el tema es que tú no dejes de aprender, y lo más importante que tenemos que hacer es aprender a aprender, porque el conocimiento va variando. El conocimiento dura determinado tiempo, se hacen paradigmas sobre una idea que todos tenemos, y se forma un paradigma sobre algo, sobre que la Tierra es redonda o que la Tierra es el planeta que gira, que el Sol es el único sistema solar que tenemos. Y no, entonces ese paradigma duró un tiempo y después hay gente que ha venido a quitar ese paradigma y a ver que pues el sistema solar no es el único que tenemos, y que dentro de la galaxia en la que estamos existen otros sistemas solares y existen cientos de miles de millones de galaxias además. Entonces todo este conocimiento sirve para que de una generación a otra. Hay un autor que se llama Abagnano, y este autor decía en su libro que la importancia que tiene la educación es que la educación debe de trascender de una generación a otra. Y así es como ha ido pasando la educación de una generación a otra, quedándose en cada generación con lo mejor. Muy bien. Que ese es el proceso, digamos, principal de la educación. Nos educamos para tener avances significativos como sociedad y para ser mejores sociedades en todas las ramas, en las áreas de la economía, en las áreas de la salud, en la área de las ciencias sociales, del arte, etcétera. Y ha habido épocas muy importantes que han marcado
pautas muy favorables después de la Edad Media y después de una época que se llama el oscurantismo. Claro. No hubo nada, no resurgió nada porque hubo tantas guerras y tantas batallas que quedaron, no había tiempo pues solo para reconstruir las ciudades. Y llegó una edad muy bonita que se llama el ilustracionismo, que se dio justamente en Francia, y vino el Renacimiento, donde surgieron grandes intelectuales, grandes artistas, grandes escultores, y pues ahí está el legado en Europa, donde vemos en ciudades como Italia, ciudades como Francia, legado de grandes artistas e intelectuales, ¿no? Sí, claro que sí. Pues bastante interesante el tema y espero que les sirva a la gente que nos escucha, porque sí es muy interesante saber, y bueno, y sobre todo más que ahorita estoy yo aprender, porque sí, siempre he sido una mujer que le da curiosidad a las cosas, y la verdad ahora tienen la ventaja de todos los medios de la internet, tecnología, ¿no? La inteligencia artificial. Abres y preguntas y hasta por un video te dicen cómo hacer las cosas, te explican, pero hay que tener un poquito de cuidado quién te las dice, ¿no crees? Y sobre todo averiguar de dónde viene esa información, porque tenemos una red abierta, conocemos como el Big Data, que es una gran base de datos, y que antes se creía que las personas más inteligentes eran aquellas que tenían toda la información o sabían todo. Así es. No, la información ahora ahí está, y lo importante, o las personas más inteligentes son aquellas que saben qué hacer con esa información. Eso es muy importante, que nos fijemos bien. Y pues bueno, el tema da para más, pero yo creo que ahorita después haremos otra parte donde a lo mejor Jorge nos hable de también muchos temas del cosmos y de muchas cosas, ¿verdad? Por supuesto que sí, yo estoy puesto, y la parte de la educación y compartir conocimiento pues es algo que trasciende sobre nosotros. Así es. Es un tema importante de la humanidad, y eso es lo que nos ha llevado ahora a donde estamos, ¿no? Claro, y que no creas muchas veces cuando te dicen no estudies, no hagas nada. Yo creo que siempre tienes que estar aprendiendo un nuevo idioma, tienes que estar aprendiendo algo nuevo. Siempre, como decimos, nos hacemos más inteligentes, pero es muy importante que lo hagamos, porque a veces hay gente o familias que no creen en la educación, en la educación formal, y yo les puedo decir que yo he tenido un crecimiento impresionante estudiando, y me ha hecho ser una persona más inteligente, juntarme con personas más inteligentes como es Jorge, que siempre le pregunto, oye, ¿y qué significa esto? Pero a él no le preguntes así, porque él te da toda la historia de, si le preguntas algo de, como ahorita en la educación te puede hablar, bueno, de todo, desde el qué siglo fue y cuándo fue creada, las escuelas y todo lo demás. Entonces, pues bueno, hay mucho que aportar, y sobre todo Jorge tiene mucho que aportar, sobre todo en esta parte histórica y tantas cosas que y sobre todo que la educación, pues me gusta muchísimo siempre estar informado, temas. Me gusta también desarrollar temas, me gusta dar conferencias, he dado muchas conferencias, y me gusta participar porque siento que es una manera, a ese legado de información, no pasarles esta información, sino motivarlos a que busquen su propia información, a que adecúen la información que les interesa, los temas que les interesa, pero lo importante es aprender a aprender. Y también pues la educación sirve para la transmisión de valores, ¿no? Que es realmente esa transmisión de valores, esa parte de lo axiológico, la que nos permite avanzar también como seres humanos. Y que tenemos que aprender a cuidarnos en lugar de estar comprometidos en guerras o estar peleando por situaciones ideológicas que pues en muchos de los casos solamente llevan a una pérdida de vidas humanas, a una pérdida de valores, a una pérdida de cuestiones materiales que no nos llevan a nada. Entonces, como sociedad debemos avanzar y no caer en el paradigma, de acuerdo al paradigma de Fermi, que dice que toda civilización, una vez que alcanza su desarrollo tecnológico, tiende a la autodestrucción, y sobre todo al lugar de que hizo, donde creció, como es nosotros, pues nuestro planeta Tierra, ¿no? Hay que cuidarlo. Así es, y sugerirles que, bueno, pues que yo sé que les gustan cosas muy chistosas y que se la pasan bien y se divierten, pero también es muy importante aprender cosas interesantes que a ti te gusten. No tiene que ser un tema en específico, sino algo que hay gente que le gusta la ciencia, otras personas les gusta la física, otras les gusta la química, y bueno, poderte informar y ver mucha información que ahora hay por medio de internet. Y lo más importante también, que se aprende jugando. Hay una parte que es la parte lúdica, donde el conocimiento lo puedes aprender jugando. Y entonces eso es más significativo, así como socializar el conocimiento. Así es, y que sepas que es muy importante cada día aprender algo nuevo.
aprender, como dice Jorge. Muy bien. Muchas gracias. No, al contrario, gracias a ti y espero que tengamos una nueva opción para platicar más temas. Claro que sí. Nos vemos hasta la próxima. Hasta luego. Bye.